Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, con las redes sociales hay que decir buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya no sé uno qué día está uno, pero bienvenidos los que están aquí y los que están allá, donde quiera que nos estén viendo, allá los hermanos en la estancia, creo que están conectados y si no, pues también de todos modos un saludo, bienvenido usted que nos visita o que está aquí acompañándonos. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos. Estamos considerando lo que está en el libro de los Hechos. Recuerde que nuestro versículo lema, nuestro versículo central está en Hechos 1:8, ¿verdad? Dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8 hemos estado viendo cómo extendió el Evangelio, cómo se expandió el Evangelio. A veces nosotros hacemos cosas o Dios obra cosas en nuestras vidas y no sabemos las repercusiones que algo pueda tener más adelante en nuestras vidas o en las vidas de otros. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Él derramó su sangre por causa del testimonio de Cristo. Y esa sangre no fue en vano, ¿verdad? Ese sacrificio, ese martirio que sufrió Esteban, dio lugar a que se desatara una gran persecución. Y como consecuencia de esa gran persecución, se extendió el Evangelio y el Evangelio comenzó a propagarse pues, al menos hasta donde vamos, en la región de Judea y en la región de Samaria, que estaba al norte de la región de Judea. Entonces todo esto es importante porque a veces nosotros pues no sabemos qué trascendencia puede tener alguna palabra que le hayamos dicho a alguien, algún acto de bondad, de amor, donde demos testimonio del Señor. A veces también desafortunadamente para lo malo, ¿verdad? A lo mejor no sabemos una mala palabra, lo que hayamos hecho pueda ocasionar que alguien pues se endurezca y no venga a los pies del Señor. Es que tenemos nosotros los creyentes genuinos, tenemos que ser cuidadosos con el testimonio que damos a los de afuera y a los de adentro, ¿no? Pero regresando al punto, Esteban, su sacrificio permitió que el Evangelio se extendiera. Felipe, como consecuencia de eso, compartió el Evangelio en la región de Samaria, que era un pueblo mestizo, un pueblo menospreciado por los judíos, pero que el Evangelio, recuerde que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Para el Señor, el Señor no hace acepción de personas y el Evangelio está a disposición de todos aquellos que quieran escucharlo, recibirlo, creerlo, y el Evangelio va a transformar las vidas de todos aquellos que así lo hagan. Entonces nos quedamos ahí en esa parte. El versículo 25 del libro de los Hechos es una introducción a este estudio que vamos a tener el día de hoy. Dice la palabra que cuando Pedro y Juan escucharon que también los samaritanos habían recibido la palabra, fueron, ¿verdad? Y también ministraron a la vida de ellos. Y en el versículo 25 dice que ellos, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces ellos comprendieron que pues, el Evangelio no solamente era para los judíos, ¿verdad? Y el Evangelio también estaba a disposición, en este caso, de los samaritanos. Todavía no llegamos a los gentiles, que somos tú y yo, pero pues por ahí vamos, ¿no? Entonces el Evangelio, ¿verdad?, no conoce barreras. El Evangelio no hace distinción de si eres hombre o mujer. El Evangelio no hace distinción si eres más culto o menos culto. El Evangelio es para todos aquellos que lo quieran recibir. Y entonces hoy vamos a meditar acerca del encuentro que tuvo Felipe con un hombre etíope, un eunuco, ¿verdad? Y vamos a tenerlo presente porque en esta narración pues Lucas pues nos habla de Felipe. Todavía Felipe pues no se convertía en lo que más adelante el libro de los Hechos da testimonio de que se le reconocía como el evangelista. Felipe se acuerda, era uno de esos 7 diáconos, 7 servidores que fueron puestos para atender las necesidades de la iglesia juntamente con Esteban y otros 5.
Y ese Felipe, como por consecuencia de la persecución, les repito, él compartió el Evangelio allá en Samaria, y después aquí nos vamos a encontrar con un aspecto que el Señor quiere que nosotros conozcamos, porque podemos encontrar varias cosas interesantes a destacar en relación a la predicación del Evangelio. Todos los creyentes genuinos, los que hemos nacido de nuevo, si somos creyentes verdaderos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es solamente como en este caso los que luego nos ponemos atrás de un púlpito. Predicar el Evangelio es una tarea tuya y mía. Por eso dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros, venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Tú y yo tenemos ese privilegio, esa gran bendición. Los ángeles quisieran hacerlo, pero ellos no tienen esa bendición. Eso es una bendición, un deber, un privilegio que tú y yo tenemos como creyentes. Y no es algo exclusivo de los apóstoles, como estábamos leyendo, no fue algo exclusivo de Pedro, no fue algo exclusivo de Juan, no fue algo exclusivo de Esteban, que predicó el Evangelio hasta derramar su sangre, no fue exclusivo de Felipe, como estamos estudiando en el libro de los Hechos, es algo para todos. ¿Y qué tenemos que destacar respecto a la predicación del Evangelio en esta historia, en este relato tan interesante donde podemos obtener principios? Bueno, en primer lugar, el Evangelio, la proclamación del Evangelio necesita de un mensajero, ¿no? Si no, pues dice Romanos, ahorita vamos a leer Romanos 10, 14 al 16, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no lo busque, si lo encuentra, pues que bueno, si no, ponga atención. Y si no, se lo ponen aquí nuestros hermanos los versículos, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar es llamar desde dentro. Pedir, el sentido del original es pidiendo auxilio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién nos ha enviado a predicar el Evangelio? Jesús, ¿no? Dice Hechos 1:8, les dijo, pero ustedes van a recibir poder y me van a hacer testigos. Esa orden no piense que solamente fue para los 12 y para los 120 que estaban ahí reunidos en el lugar alto, sino que es para todos los creyentes, ¿ok? No solamente para los que recibieron el bautismo en el Pentecostés, sino para todos los creyentes. Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es que si usted se queja de sus pies son hermosos porque proclaman el Evangelio. ¿Ya? Parece chiste, pero no. ¿Ya? Bienaventurados, dice, son los pies de aquellos, ¿verdad?, que anuncian la paz. ¿La paz para con quién? Para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Jesucristo es nuestra paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles buenas noticias? Pues las buenas noticias de que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestra justicia para que nosotros pensemos que por nuestras buenas obras merecemos el cielo, y nosotros no merecemos nada más que vivir una vida apartada de Dios por toda la eternidad. Mas no todos, desafortunadamente, también es una realidad, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces que nuestra responsabilidad, como le decía en primer lugar, nosotros ser mensajeros, la predicación del Evangelio necesita de mensajeros. ¿Y esos mensajeros quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? También necesita de alguien que lo reciba, ¿verdad? Que alguien que lo escuche. Y ese alguien que lo escuche puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, la gente que nos rodea. Se necesita hablar del Evangelio a alguien, si no, pues no tiene ningún sentido predicar el Evangelio. Se necesita un medio por el cual hablar ese mensaje. Puede ser desde un folleto hasta, pues como anuncio, valga la redundancia, me voy a adelantar, pues usted si es de cortas palabras, así como que luego se le hace bolas el engrudo, se le lengua la traba, pues dígale, mire, te comparto esta liga del YouTube de ahí de aquí de Centro Cristiano Vistahermosa, te comparto esta predicación. Obviamente usted ya escuchó antes la predicación, porque si no, pues no vamos a estar ahí recomendando cosas que ni usted a lo mejor ni ha oído. O te regalo este folleto, mira, ten, o te regalo este tratado, si es de cortas palabras, y si es usted muy de lengua de jilguero,
pues ya se suelta, ¿no? Hablando no de usted, es el evangelio de nuestro. O sea, no se trata de que hablemos de nosotros, se trata de hablar de nuestro Señor. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Es el mensaje que tenemos a la gente, que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Murió por nuestros pecados y vamos a seguir abundando en ello. Y también hay que estar atentos a la respuesta de la gente. Y a lo mejor usted se da cuenta que alguien, pues nada más choca con pared, pues ni hablar, ¿verdad? Pues no quieren recibir, pues como acabamos de leer, Isaías decía, ¿quién ha creído nuestro anuncio? A veces la gente somos de dura cerviz, de duro corazón, y bueno, pues si se da usted cuenta que alguien pues nada más no le está rechazando el mensaje, pues ¿para qué le sigue, no? Pues ya le dejó algo y pues adelante, y gracias por ponerme atención, y Dios le bendiga, y chalala, ¿no? Pero si usted ve a alguien que está atento, deseoso, ve que hay una respuesta positiva a lo que usted le está compartiendo, pues usted sígale mientras no le digan, ya cállate, pues adelante, ¿no? Y también pues teniendo sabiduría, entendimiento de los momentos, de las ocasiones, etc. Sí es importante. Por eso dice el Señor, recibiréis ¿qué? Poder de lo alto, poder del Espíritu Santo. Él nos va a guiar, nos va a decir qué decir, cómo decirlo, en qué momento aprovechar. ¿Sí me explico? Entonces, estamos depender del Espíritu Santo. Entonces, vamos a nuestro relato. Entonces dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, fíjese que la obra de los ángeles, la participación de los ángeles en la Escritura se habla más de una ocasión, ¿verdad? Y este ángel le dijo a Felipe, levántate, ve hacia el sur. Felipe estaba en el norte, póngame atención, acá está Samaria, acá está Judea. Entonces Felipe andaba en el lado del norte y a donde lo mandó fue a la ciudad de Gaza, ahora que está de moda, más o menos esa misma región, en el sur, ¿verdad? Yendo hacia la península del Sinaí, hacia Egipto, ¿verdad? Usted que ya usted está bien enterado de las noticias, está más enterado de lo que pasa en Gaza que de lo que pasa en las Escrituras. Entonces, ya más o menos se ubica, ¿no? Entonces el ángel le dijo, ve de donde te encuentras hacia el sur, ¿ok? Desciende de Jerusalén a Gaza, y le dijo, ¿el cuál es? Desierto, pues, o sea, era un camino que no iba a ser fácil, ¿verdad? Le decía, la participación de los ángeles en la obra de Dios, pues no es algo de extrañar. Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, los ángeles, pues a veces usted no lo sabe, pero también están ahí atentos a nuestras situaciones, a nuestra vida. Y no es para que usted diga, angelito de la guarda, mi fiel protector. No se trata de eso. Ese es un pecado, invocar a los ángeles. Por ahí anda de moda la invocación a los ángeles, ese es un pecado. Entonces, aún, por ejemplo, cuando hubo manifestaciones angélicas en las Escrituras y algunos siervos de Dios se postraron ante ellos, los ángeles decían, no hagas eso, levántate, al único que tienes que postrarte y adorar es a Dios, ¿verdad? Entonces, si alguna vez usted tiene una manifestación de un ángel, que esperamos que no, porque si no se le sale el corazón, pero si la tuviera y usted se postra y no le dice nada, ya sabe de parte de quién es ese ángel, ¿verdad? Espero que me entienda. Así que pues, el hecho de que haya manifestaciones angélicas no significa que les vamos a invocar, que los vamos a exaltar o que vamos a estarles rindiendo culto, ¿ok? Note que la tarea de la predicación del Evangelio se le ha encomendado a los hombres. Le dijo el ángel a Felipe, ve a tal lugar, ¿no? Pero los ángeles, ellos no tienen la tarea de predicar el Evangelio. ¿Quién tiene la tarea de predicar el Evangelio? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Es una tarea para los creyentes genuinos. Y las personas, pues, que quieran, pues, deben volverse al Señor por medio del mensaje del Evangelio y no necesariamente por un milagro. Si hay milagros, qué bueno, pero los milagros no convierten a la gente. Lo que convierte a la gente y toca el corazón y hace que la gente se vuelva a Dios y se arrepienta es el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 10 se relata cómo un ángel se le manifestó a Cornelio y le dijo, ve manda a tal lugar y ve a preguntar por fulano de tal, y le dio una serie de instrucciones. Cuando lleguemos a Hechos, usted va a ver más acerca de esto, ¿verdad? Entonces, los ángeles siempre están ahí también trabajando para el extendimiento, los ángeles del Señor, ¿verdad? Obviamente, trabajando para el extendimiento del reino
de Dios, ¿verdad? Y sin mayor explicación el ángel le dijo, vete, ¿hacia dónde? Si está poniendo atención, vete, ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Pues, póngase trucho, si le pregunto, póngase, despiértese, y si no, pues pellizque al vecino. ¿Qué hizo Felipe cuando recibió la instrucción? ¿Qué hizo? Fue, ¿verdad? De inmediato, no dudó, fue obediente, cosa que, como yo comprenderé, a veces nos falta, ¿verdad? Entonces, cabe destacar esta obediencia de Felipe al instante. No se puso a preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué allí? ¿Qué haré cuando llegue allí? ¿Por qué me envían a este lugar? ¿Y de qué voy a vivir? Y puros qué. Y a veces así somos, ¿no? A veces a mí me ha pasado, Dios me inquieta respecto a algo y se lo digo como un mal testimonio, no le echo caso luego a esa voz y luego el Señor me jala la oreja por no haberle hecho caso a un impulso, algo de hablar con alguien, de ir con alguien, de decirle algo a alguien. Pero cuando el Señor ponga ese impulso, esa inquietud, ese deseo, pues más nos vale hacerle caso al Señor. Porque el Señor nos va a hablar de muchas maneras. Yo no sé, a veces pensamos es que Dios me va a hablar y que va a sonar el teléfono, ¿no? No, ¿verdad? A veces una impresión en nuestro espíritu, a veces puede ser por medio de alguna palabra o a través de otra persona. El Espíritu tiene muchas maneras de hablar a nosotros. Entonces no pongamos pretextos ni excusas cuando Él nos hable. Felipe obedeció con prontitud, él tuvo confianza en que el Señor pues le estaba mandando a hacer algo, ¿verdad? Y este es el tipo de hombre o mujer que Dios desea usar hoy día. Aquel que no pone peros, es que mi trabajo, es que estoy bien cansado, es que mi callo derecho, es que nada. Así que ahí encontramos entonces a Felipe, ¿verdad? Se levantó y fue. Y sucedió, versículo 27, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era de una nación de Etiopía, que no es la actual Etiopía, ¿verdad? Pero pues más o menos estaba por ahí. ¿Verdad? Etiopía es una palabra, viene de una palabra griega y significa rostro quemado, ¿ya? O rostro oscuro, o sea, pues por obvias razones, ¿verdad? Entonces, probablemente, casi seguro que este hombre era de tez oscura, era un eunuco, y esto habla de su condición, era un hombre castrado. Antiguamente a algunos funcionarios o ciertos puestos de gente que estaba en los palacios reales se les castraba porque pues por diferentes situaciones, sobre todo para que pues, se dedicaran de full al servicio que tenían en la corte, ¿no? En el caso de los que guardaban a las mujeres, pues por obvias razones, ¿verdad? Entonces se les castraba. Y este hombre, dice la Escritura, que era de alta confianza, él era tesorero en el reino de Candace. De manera genérica a las reinas de Etiopía se les denominaba así, como nosotros decimos el presidente, ¿eh? Pero pues, su nombre de pila, no sabemos cuál era su nombre de pila, pero su posición dice que este hombre servía a la reina de Candace. En Deuteronomio 23:1, por ejemplo, dice que los eunucos estaban excluidos de la congregación de Jehová. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril, ¿verdad? Sin embargo, este hombre, dice la Escritura, que él había ido a Jerusalén, ¿a qué? No como nosotros. ¿Usted a qué vino hoy? Le decía a los hermanos en la mañana que la iglesia, últimamente, la iglesia moderna, padecemos de una situación de egocentrismo, a pesar de que nos llamamos cristianos. Y nos centramos en nosotros mismos, en mis problemas, en mi trabajo, en mi salud, en mi familia, y no estoy diciendo que eso esté mal, que vengamos al Señor y buscamos, pero a veces estamos girando sobre nosotros, sobre lo que a mí me pasa, sobre lo que a mí me sucede. Cuando la razón por la que estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí, es para dar testimonio de Él, para predicar del Evangelio, aún en medio de nuestra circunstancia, porque aún en medio de nuestra circunstancia, el Señor nos puede ayudar a usar eso como una manera de testificar de Él. Es que la iglesia de hoy necesitamos dejar de ser menos egocéntricos
y ser más cristocéntricos. Es tiempo de que nos volvamos a Dios, de que dejemos nuestro yo, mi. Nuestras oraciones, mi trabajo, mi papá, mi familia. Digo, no estoy diciendo que no lo haga, pero luego estamos ahí centrados en nosotros. ¿Sale, vale? No es regaño, ¿eh? Isaías profetizaba que esas barreras, por ejemplo en el caso de este hombre eunuco, iban a ser derribadas por el Señor. Dice así Jehová, dice Isaías, a los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Eso es una palabra profética de Dios para ese tipo de gente. Es que el Evangelio, amado, está para todos. No hay restricciones, no hay límites, no hay condición, no importa la condición en la que te encuentres, el Evangelio es para ti. Este etíope, decíamos, era un hombre de autoridad, y es de notar que a pesar de su posición, no por eso dejaba de estar interesado en las cosas espirituales. Dice que él fue a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y pone de manifiesto la devoción que él tenía, ¿verdad? Y también su devoción después de haber ido a adorar, dice la Escritura que este hombre regresaba, ¿verdad? A él no tuvo empacho de trasladarse cientos de kilómetros para ir a Jerusalén. Nosotros aquí con unas cuadras ya nos estamos ahí, ya nos estamos cansando, es que tuve una semana muy pesada, y sí está bien, pero este hombre viajó cientos de kilómetros. Usted dirá, no, pues es que ahí lo llevaban en carruaje, ¿no? Pues era el sereno, pero a él no le interesó la distancia, no le interesó las condiciones, él fue a Jerusalén y a adorar. A veces nosotros tenemos o damos excusas para triviales, incluso para evitar los deberes espirituales. Y es algo que no debe de ser, hermano. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra actitud al respecto, ¿verdad? Este hombre se tomó el tiempo para adorar como él mejor lo entendía, ¿verdad? Y este deseo de las cosas espirituales, pues lo llevó a que tuviera este encuentro con Felipe, ¿verdad? Él estaba interesado en el Señor y bueno, podemos leer ahí, vamos a seguir leyendo. En el versículo 28, él volvía sentado en su carro. Dice la Escritura que iba leyendo el Memín Pingüín, o Pinguín, ¿o qué iba leyendo? Lágrimas y risas, el TV Nivelas, el TikTok, ¿cuál es el video del momento? ¿Qué iba leyendo? El libro de Isaías, ¿verdad? Al profeta Isaías. Entonces, esto que usted, cada vez que usted abra la Escritura, lo que está escrito no está de oquis, hermano, no está de más. Siempre Dios tiene algo que enseñarnos, algo que transmitirnos. Es importante para los creyentes que conozcamos la Escritura, que leamos la Escritura. No era fácil tener en ese tiempo un rollo como el que este hombre llevaba. A lo mejor por su condición de funcionario y que tenía recursos, usted puede decir, pues lo tenía. Pero hoy, pues hasta un tiempo nuestro hermano Daniel nos hablaba de la axila santificada, ¿no? O sea, los creyentes que traen su Biblia bajo el brazo, pero pues que nada más no caminan en obediencia a ella. Pero pues yo creo que eso ya está, es un anacronismo, ¿no? Porque ya no hay axilas santificadas, ahora son las bolsas de atrás santificadas, la de acá o la de adelante o la de acá, o ya hasta traemos como pistola, ¿no? De bandolero, esos celulares, porque ahí traemos la Biblia, ya traemos electrónica, pero le estamos leyendo, le estamos estudiando, le estamos meditando, le estamos obedeciendo, pues de qué nos sirve traer tanta cosa, ¿verdad? Bueno, entonces no iba viendo el último TikTok del momento, ¿verdad? Él iba leyendo al profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, dice Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo se oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque el que llama se le va a abrir, el que busca va a encontrar, el que pide va a recibir. Y este hombre tenía hambre de Dios, o sea, no le bastó ir a Jerusalén a adorar, a lo mejor se quedó afueritas por lo que le acabo de leer en Deuteronomio, de los rituales y de la festividad, pero este era un hombre que estaba deseando
conocer a Dios. ¿Hay un deseo en usted y en mí de conocer a Dios, de buscar a Dios? ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos hambre y sed de Dios? Dice el salmista que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma, así clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es importante que nosotros tengamos ese corazón, ¿verdad? Así que, y aparte, amado, alguien puede tener buenas intenciones, pero aún estar muerto en sus delitos y pecados. Hoy usted puede estar aquí sentado, escuchando. Muchos aquí ya casi creen que nacieron en cuna cristiana y estar todavía muertos en sus delitos y pecados. Usted puede abrir la Biblia y todavía estar muerto en sus delitos y pecados. Por eso tenemos cada quien examinarnos a nosotros, saber si estamos en la fe, si hemos nosotros creído en el mensaje del Evangelio, porque a lo mejor usted podrá estar aquí 20,000 veces, y eso no son puntos, porque no es por obras, ya le dije, dice la Escritura en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Él en la cruz del Calvario, amén. Entonces, es importante. Entonces, este hombre, a pesar de que leía al profeta Isaías, a pesar de que había ido a orar, a pesar de que tenía buenas intenciones, todavía estaba muerto en sus delitos y pecados y necesitaba, ¿qué? El Evangelio. Por eso el Señor le mandó a Felipe. Dios así se mueve, ¿no? Felipe predicó a las multitudes en Samaria, sí, ¿verdad? Pero también Felipe le predicó a un hombre, o sea, pueden ser multitudes, puede ser uno, pueden ser dos, no sé. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que ser obedientes ¿a qué? Al llamado de Dios de predicar ¿qué? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí tenemos ahora la parte del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu guiando, usando a las personas para proclamar el Evangelio, para respaldar este mensaje, si fuera necesario, con señales y prodigios. No siempre, pero lo central del mensaje del Evangelio es el Evangelio, el mensaje, no las señales y prodigios. Si Dios quiere hacer una señal y algún prodigio, adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo trató el Espíritu Santo con el etíope? Pues por medio de la predicación de la palabra. Amado, lo que necesitamos hacer es la predicación de la palabra, predicar la palabra. Usted no se preocupe, usted hable la palabra, testifique de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra. Prediquemos la palabra, no prediquemos los mensajes de alguien, prediquemos lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros tomemos lo que Dios dice en su palabra y se lo digamos a la gente, la palabra tiene poder, no es mi rollo estudiantil. Es la palabra de Dios. Usted abre la palabra, o los 2 o 3 versículos, no necesita usted decirle, pues como dice Hechos 1:8, no, usted conociendo la palabra, hable lo que está en la palabra, pero asegúrese que sea lo que está en la palabra de Dios, porque lo único que convierte al corazón de la gente es la palabra, el poder de la palabra. Por eso nosotros también necesitamos vivir en el poder de la palabra, para que la gente pueda ver en nosotros ¿qué? El poder de la palabra, ese poder de la palabra, ¿verdad? Que transforma la mente, el corazón, la vida. ¿Cómo va a convencer el Espíritu Santo a la gente de pecado, de justicia y de juicio? Pues por medio de la predicación de la palabra. Y ahí pues entra nuestro papel, ¿verdad? Dice la Escritura que entonces acudiendo Felipe, fíjese, ponga atención, nada está de más. Acudiendo Felipe, otra vez, ¿qué hizo Felipe? Obedeció, ¿verdad? Y se acercó al carro. El Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Felipe iba ahí en el desierto, caminando. Dios le dijo, ve hacia el sur, hacia Gaza. Y ahí va Felipe. Y ahí resulta que yendo en camino, fíjese, es que así Dios a veces nos da todo el script, decía una hermana en la mañana, nos da todo el script, pero a veces no nos da todo el script, nos dice, haz esto, usted obedezca. Y si Dios desea otra cosa, es que no entiendo, pues no necesitas entender, hazlo, no. Es que quiero entender, no necesitas entender, solamente obedece. A veces puede ser cosas que usted diga, bueno, es que no tiene sentido, usted obedezca.
pues ahí va al sur, estaba en el norte, bajó varios kilómetros Felipe hasta llegar a Gaza, y ahí iba en el camino. Y entonces el Espíritu Santo le dice, ahora, segunda instrucción, ve y acércate a ese carro. Entonces va Felipe y se acerca al carruaje, ¿no? Y escuche, ponga atención, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Cómo supo Felipe que el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías? Porque conocía la palabra de Dios. Amado, es nuestro privilegio conocer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. En la mañana un hermano preguntaba, ¿quién ya leyó todo el libro de Éxodo? Y por ahí unos levantaban la mano, otros como que se acalambraron y ahí se quedaron. Y un hermano atrás le decía, ay, yo no lo he leído. Hermano, ¿qué nos pasa? Como decía un personaje de la tele, ¿qué nos pasa? ¿No? Felipe sabía que estaba leyendo al profeta Isaías porque él conocía lo que dice el profeta Isaías. Él sabía, leía y obedecía lo que decía el profeta Isaías. Y dijo Felipe a este hombre, a este etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Y esa pregunta pues no solamente fue para el etíope, es también para nosotros. ¿Entendemos lo que leemos, amado? Si no entendemos lo que leemos, pues acerquémonos a alguien que nos ayude a entender lo que leemos. No está mal. ¿Usted qué cree que yo esto sí me lo saqué de la manga y pues puse a leer, a estudiar, a escuchar, tratar de sintetizar todo esto para compartírselo a usted? No creo que yo nací conociendo esto, ¿o sí? ¿Alguien nació conociendo lo que sabe? Nadie, ni hasta en lo secular. Entonces uno se acerca a quien sabe. Entonces si usted lee algo y no le entiende, pues acérquese a algo a quien a lo mejor usted considere que puede explicarle, y si no, hasta que encuentre a alguien que le explique. Pero al mismo tiempo eso nos obliga a nosotros a ser capaces de ayudar a otros a conocer las Escrituras, ¿no? Explicarle a alguien más las Escrituras, papás a sus hijos, no a sermonearlos, a explicarles las Escrituras, mamás a sus hijos, a enseñarles las Escrituras. Y a veces también los hijos a los papás, a ver, oye papá, explícame esto, que a lo mejor el papá se queda, bueno, pues, ¿no? Y si no, pregúntele al Google. Sí, póngase a investigar, pues, es lo que quiero decir. Pregúntele al Espíritu Santo, principalmente a Dios, ¿verdad? Amén. Él le dijo, ¿y cómo podré? Versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era y es el parte del profeta Isaías, que está en el capítulo 53. El miércoles estuvimos considerando lo que es el capítulo 53. Yo soy muy torpe a veces para explicar, o casi siempre. Pero este es un capítulo central de la Escritura, Isaías 53. Y muchos rechazan el mensaje de Isaías 53, los judíos lo rechazan pensando que se refiere a Israel como nación, pero no se refiere a una nación, se refiere a una persona. Y entonces el pasaje de la Escritura que leía era ese, fíjese, ponga atención, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Los que estuvieron el miércoles estuvimos considerando que este pasaje de Isaías 53 se refiere al siervo sufriente, y ese siervo sufriente es Jesús, un hombre que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no escatimó su vida, la dio por ti y por mí. Y ahí en la cruz del Calvario Él cayó, intercedió por nosotros. Fue juzgado injustamente desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista civil.
Hicieron un juicio exprés, los juicios no eran así. ¿En cuánto tiempo Jesús fue juzgado? En horas. Juan decía del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, el uno único que puede, amado. Ningún psicólogo, ningún terapeuta, ningún consejero va a remover la maldad de nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras actitudes y transformarnos desde la raíz de lo profundo de nuestro corazón, sino solamente el Cordero de Dios. Y ese es Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo va así como lo ve, no puede cambiar, ni va a cambiar, y va a seguir habiendo guerras, corrupción, perversidad, maldad. No va a cambiar. Lo único que puede cambiar a la gente es el poder del mensaje del Evangelio que se centra en Jesús. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Se le acusó desde el punto de vista religioso de decirse hijo de Dios. Se le acusó desde el punto de vista civil de estar en contra del Imperio Romano, de César, pero ambas cosas injustas, ¿verdad? Y su generación, dice la palabra, ¿quién la contará? Usted y yo, hermano, si somos creyentes verdaderos, los que nos están oyendo aquí y más allá, si hemos creído en el Evangelio, nosotros somos el fruto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pedro dice que Él nos compró no con plata, no con oro, no con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Nosotros valemos el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso un creyente verdadero, pues vive para agradar a aquel que lo compró. Amén. Por eso busca santificarse, busca apartarse de lo malo para su Dios. Y si cae, se levanta y viene a los pies de Cristo y el Señor para que lo restaure, para que lo levante, para que lo use, para que lo transforme. Amén, gloria a Dios. Porque fue quitada de la tierra su vida, pero como dice la Escritura, al tercer día, porque no podía retenerlo la muerte, porque Él era justo, Él es justo, santo, digno. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de confesarle como el Señor de nuestra vida. Más allá, cuando venga el juicio venidero, si no lo hicimos en esta tierra, va a ser demasiado tarde, pero de todos modos, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es el Señor. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, fíjese, pues es importante, amado, ese es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿verdad?, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. Nosotros, amados, predicamos el Evangelio no para que vengan a Vista Hermosa, no para que vengan a ser pastoreados por un hombre. Predicamos el Evangelio para que la gente venga a estar en paz con Dios, a reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Amén. Grande es este misterio, ¿verdad? Que el verbo de Dios se hizo carne, ¿verdad? Y bueno, Felipe desde esta escritura le comenzó, ¿se acuerda cuando el Señor resucitó y se encontró a sus discípulos? Ellos estaban desconsolados, ¿verdad? Y el Señor empezó a hablarles de las cosas que estaban de Él escritas, comenzando, dice, desde la ley, los salmos y los profetas. Ahí en todo el Antiguo Testamento se habla del Señor una y otra vez.
Por eso es tan importante. Muchos a veces los cristianos solamente nos cargamos a conocer el Nuevo Testamento, pero es importante conocer todas las Escrituras. Amén. Entonces es importante. Así que a la pregunta de Felipe, nosotros vemos que él reconoció que necesitaba de alguien que le explicara. Él mostró disposición, ¿verdad?, de ser enseñado. Así es que cuando nosotros estemos predicando, le repito, el Evangelio y a alguien que usted ve que desea, pues sígase, ¿no? Sígase. A lo mejor fue en el tiempo de la comida del trabajo, pues dígale, ¿sabes qué? Vamos a regresar a chambear y si me permites, terminando de la hora de trabajo, te invito a un café y seguimos platicando, porque también es de testimonio cumplir con nuestros deberes. ¿Sí me estoy explicando? Y bueno, después, oye, ven, te invito al café, vamos a seguir de esto que me preguntaste. ¿Amén? O sea, tenemos que ser sabios, hermano, y dar testimonio aún en esas cosas. El pasaje que leía, ya le dije, está en Isaías 53. En particular, estos versículos son el 7 y el 8. La versión que estaba utilizando el eunuco era una versión que se llama la Septuaginta, que era una versión griega que se tradujo del hebreo y del arameo, ¿verdad? En tiempos del imperio griego, ¿verdad? Pero pues eso ya es un comentario, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la esencia del Evangelio, amado? Uno, que Jesús, sí, ciertamente como dice nuestra hermana Rosy, buenas nuevas, pero como dice la Escritura, esas buenas nuevas son, número uno, que Jesús murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Número dos, que resucitó al tercer día. Él está vivo, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y tres, que Él viene por segunda vez a establecer el juicio sobre vivos y sobre muertos. Ese es el Evangelio. O sea, si nada más usted tiene chance de decirle, mira, Jesús murió por tus pecados, Él resucitó, Él vive y Él quiere darte vida eterna, pero Él también va a venir a traer su juicio, a traer, a juzgarnos, y ese es el tiempo de la oportunidad. Usted nada más le dice eso y ya. No necesita ser teólogo ni echarse un rollo acá estudiantil, kilométrico, ¿no? Bueno, ¿y qué hizo el etíope? Pues fíjese el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Aquí debemos de inferir que dentro de la predicación del Evangelio, Felipe confrontó también al etíope acerca de la necesidad del bautismo. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio y veamos que alguien recibe la palabra de fe, recibe el Evangelio y que cree, pues hay que animarlo a que obedezca al Señor, y una manera de manifestar esa obediencia, esa adherencia al Señor es invitarlo a que se bautice en el nombre de Jesús, no de que se haga miembro de una iglesia. Esa no es la misión. Otra vez, esa no es la misión del Evangelio. Amén. Es que esa persona manifieste a través del bautismo en el nombre de Jesús, verá su creencia, su fe en este Evangelio que acabamos ahorita de sintetizar, ¿de acuerdo? Y no esperaran, miren, ahorita por cuestiones a veces ya de tiempo y de las cosas modernas, pues le predicamos el Evangelio a la gente y ni le hablamos de la necesidad del bautismo. Tenemos que saber por qué es necesario bautizarse. Porque es la manifestación externa de que algo hemos nosotros creído en nuestro corazón. Y no esperarnos hasta que pongan la lista ahí. Ya estoy empezando a hacerme viejito. Y cuando empiezan a hacerse viejitos, ay, yo me acuerdo cuando estaba, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando nos convertimos, yo me creí en el Evangelio, creí en la palabra de fe. Pues no nos importaba, íbamos a algún río o alguna pileta, o le buscábamos la manera para que esa persona que había recibido el Evangelio sellara su compromiso de obediencia al Señor bautizándose. Pues usted ve a alguien necesitado, pues a ver, pídale al Señor que le ayude a ver cómo le hace. A lo mejor, bueno, ¿qué? Espérese a los bautizos de cada año, ¿no? Pero y si no, pues es que ya perdimos la esencia de esas cosas, de esas cuestiones que antes eran así como que una cuestión que urgía, que era necesario. Mejor yo me apego porque si me va a reclamar de que sacudirnos, hermano, despertar, iglesia, despierta, iglesia.
Despertemos, iglesia, dijo el otro, ¿verdad? Y avispémonos. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. O sea, ¿se da cuenta? ¿Me va siguiendo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Al contrario, hay que decirle, oye, mira, lo quieres convencer, bautízate. No, el creyente genuino, el que ha recibido el evangelio, hay bautizos y es algo que me manda el Señor. Cuando quieras, a dónde, cómo. ¿No? Pero aquí leo, no, mira, estamos ahí, estamos ahí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, versículo 37, en algunas versiones modernas usted va a encontrar que estos versículos están eliminados. Estas versiones modernas están basadas, y eso es otra historia que ahorita no me voy a detener, solamente se lo voy a sintetizar en unos así rapidito. A partir de la Contrarreforma, casualmente surgieron unos escritos más recientes. Casualmente digo porque pues, después la Contrarreforma fue el movimiento de la Iglesia Católica Romana para contrarrestar el movimiento de la Reforma que se presentó en Europa. Y casualmente en esos tiempos surgieron unos manuscritos que clasificaron como más antiguos, que se le llaman los escritos más recientes. Y en muchos de esos escritos hay cosas que están en las versiones modernas que están basadas en esos nuevos más escritos, que están eliminadas o quitadas, porque según esto no están en esos escritos que son los más antiguos. Pero hasta la Reforma, muchas versiones de las que se habían traducido traían estos versículos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenga cuidado con las versiones que lee. Y si es necesario, pregunte, acérquese con confianza y les decimos qué leer. Nosotros como una versión que nosotros recomendamos siempre va a ser la versión, hablando del español, la versión Reina Valera 1960. De las versiones aún de la Reina Valera después de las 60 ya traen sus asegúnes, pero nosotros les recomendamos esas, ¿no? De la 1960, 1909, son las que les recomendamos. Y bueno, obviamente usted puede leer todas las versiones modernas, pero pues coteje, investigue, no se quede solamente con una cosa, porque la doctrina no se centra solamente, no está basada en un solo versículo, está centrada en toda la palabra de Dios. Entonces, aunque le quiten, ¿verdad? De todos modos, ¿verdad? Pero sí es importante tener cuidado. Bueno, se cierra el paréntesis del comentario y le seguimos. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Creer de todo corazón. No está de que repitas como perico, ni que nada más sea un sentimiento vago, ¿no? Una emoción. Está hablando de una convicción, de una certeza. Sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, como dice aquí respondiendo el eunuco, ¿no? Dijo. Sí, dijo, creo que Jesús es el Mesías. Amado, todo creyente verdadero, hay un momento en su vida que nosotros sabemos cuándo vino ese clic, ese momento en el que nosotros vino esa luz y que vino en nuestra vida. Ese es el testimonio al menos de muchos de los que hemos creído en el Evangelio. Nosotros sabemos, si no el día y la hora, sí sabemos el momento, la circunstancia en la que el Señor vino, nos habló, penetró el mensaje del Evangelio y dijimos, sí creo, quiero, Señor, te entrego mi vida, ven a mi vida, perdóname. O sea, hay un momento. Si usted que me está oyendo no ha tenido ese momento, yo lo animo a que busque ese momento, vaya y busque a Dios. Porque aunque usted sea, a mí me preocupa, por ejemplo, a Asael, porque son como José Luis, como Diego, o mi sobrino. Siempre me preocupan estos chamacos desde que estaba más joven, porque son gente como Alex, que han venido desde que estaban así, unos desde a sus papás aquí conocieron y han oído el Evangelio, han oído el Evangelio, han oído el Evangelio, y han oído el Evangelio, y han oído el Evangelio, han oído el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿has creído como dicen las Escrituras en el Evangelio? ¿Has puesto tu fe en el mensaje del Evangelio como dicen las Escrituras? Porque pues, sí podrás haberlo oído, ya tendrás hasta hijos, ¿no? Pero no necesariamente haber creído en el Evangelio. Creo que Jesucristo, creo que Jesús es el Mesías,
Creo que Jesús es el Salvador. Creo que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, fíjese, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No nos dice cómo, si es algo literal, pues amén, ¿no? Si es algo en sentido figurado y el Espíritu lo dirigió a otro lado, pues amén, de todos modos. Felipe fue obediente, amén. Y el eunuco, dice la Escritura en el versículo 39, no le vio más. ¿Qué pasó con el etíope? Pues ese asunto de Dios y el etíope, ¿no? Como a mis hermanos que predican el Evangelio en los hospitales. A lo mejor va a ser la única vez que van a hablarle a esa persona del Evangelio. ¿Qué va a pasar con esa persona? Ese es un asunto ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, amén. Así aún de su compañero, pues a lo mejor le predicó una vez el mensaje y le dijo, ya no me vuelvas a hablar. Pues eso es un asunto ¿de quién? De esa persona y de Dios, ¿no? ¿Sí me explico? Nuestra labor es hablar, testificar, dar un buen testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras. Y San se acabó, ¿verdad? Y si alguien está interesado, pues ayudarlo, disipularlo, seguirle hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Y si se arrepiente y se vuelve al Señor, pues convertirnos en su guía, amén. Convertirnos en su guía. No haga como luego hacen unos hermanitos de Centro Cristiano, de otros lados, pues se los traen al pastor para que, pues, hermano, ¿usted qué anda? Y el eunuco no le vio más. Fíjese esta señal importante, porque Lucas no escribe nada más así como le digo. Es que tenía que poner algo en el versículo 39, ¿no? Y si siguió, ¿qué? Dice del eunuco, gozoso, ¿verdad? No es ese gozo de efímero, no es esa emoción ahí nada más de llamarla de petate, ¿no? Siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué siguió haciendo Felipe? Si el Señor nos manda a China, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Si nos manda a Colombia, no estoy profetizando a nadie, si nos manda a Tinguindín, si nos deja ahí en nuestra casa, ¿verdad? Si nos deja ahí en el vecindario hasta que ya nos saquen con los tenis por delante, pues hasta que nos saquen con los tenis por delante vamos a predicar el Evangelio. Señor, queremos rogarte que tú sigas tratando con aquellos corazones que a lo mejor no han recibido, no han conocido, no han querido, Señor, entender